ilustra una suerte de combinación de estas tres memorias de lucha, es decir, finalmente una combinación tanto de nacionalismo como de indianismo, catarismo y de anticapitalismo, que finalmente resulta de la articulación de estas distintas herencias. Entonces, yo creo que en este sentido, la Bolivia de Evo Morales, no solamente habría mejor que decir mejor la Bolivia en tiempos de gobierno de Evo Morales, porque se trata de la Bolivia de las juntas vecinales del Alto, se trata de la Bolivia de los movimientos indígenas del Oriente, se trata de los sindicatos agrarios, todos esos movimientos que componen esta nueva Bolivia finalmente se imponen hoy en día como una suerte de auténtico laboratorio de emancipación social. Y el hecho de que, por ejemplo, yo, como francés, como militante de izquierda de un partido anticapitalista en Francia, tengamos los ojos hacia Bolivia, es precisamente porque Bolivia nos plantea muchos retos. Es decir, en un periodo al cual nos enfrentamos nosotros en Europa, que tiene que ver con el hecho de que la agenda neoliberal a la cual ha sido sometida América Latina en los años 90 es precisamente la agenda que se está implementando hoy en día en Europa. Y cuando digo en Europa es mediante, por ejemplo, herramientas al servicio de la burguesía como la Unión Europea, que mediante sus textos constitucionales, sus directivas, etcétera, etcétera, trata precisamente de atacar toda la herencia que nosotros hemos tenido de servicios públicos, de estado de bienestar, que han ido precisamente socavando también el poder de los sindicatos y de los movimientos populares. Entonces, yo creo que nosotros nos enfrentamos, al igual que en Bolivia y en Latinoamérica en los años 80, a una crisis de subjetividad del movimiento popular europeo, que a menudo ha podido ser tentado por reemplazar el clivaje de clase, es decir, pues trabajadores contra burguesía, por un clivaje que opondría nacionales a extranjeros. Por eso las políticas de discriminación muy fuertes que existen hoy en día contra los inmigrantes, por ejemplo, en países como España, Francia, Italia o Gran Bretaña. Todo eso tiene una lógica absolutamente cierta que tiene que ver con el hecho de hacer del inmigrante el chivo expiatorio de la crisis económica que atraviesa esos países. Entonces, yo creo que para nosotros resulta muy interesante el caso del movimiento al socialismo, y cuando digo nosotros, la verdad que, bueno, para mí es un poco complicado en la medida en que llevo casi 4 años acá en Bolivia, y que más bien nosotros para mí sería ya cuando hablamos de bolivianos, ¿no? Porque me siento muy identificado hoy en día a las luchas que se llevan a cabo desde este país. Entonces, yo creo que esta crisis de subjetividad, esa capacidad que ha tenido el tejido social boliviano en reconstruir unos ejes de lucha, unas identidades movilizadoras y una capacidad de proyectarse hacia la esfera política para construir un proyecto político capaz de derrotar a la derecha, o más bien las derechas, su proyecto neoliberal, su proyecto de sometimiento a Washington, etcétera, etcétera. Todo eso hace que para nosotros, los países latinoamericanos hoy en día, como Venezuela, Ecuador, pero más particularmente Bolivia, tienen mucho que enseñarnos, inclusive sobre el tema de la interculturalidad, ya que precisamente uno de los retos para nosotros desde el punto de vista de la izquierda europea es precisamente saber cómo articular la cuestión de los inmigrantes e hijos de inmigrantes, que generalmente miran a la izquierda, sea la izquierda socialdemócrata como la izquierda anticapitalista que yo represento, con cierta desconfianza y con cierto miedo, temor a la manipulación. Yo creo que también el otro reto es el reto que plantea el gobierno de Evo Morales hoy en día, porque si bien podemos tener una diversidad de apreciaciones, y seguramente la apreciación que yo voy a plantear desde un punto de vista sociológico, pero también crítico,
Es decir que, bueno, yo, si bien me considero simpatizante y acompañante de este proceso, tampoco creo que, creo más bien que el mejor servicio que podemos dar a este proceso es seguir siendo críticos y seguir ejerciendo un sentido crítico hacia nuestros representantes, aunque sean del MAS, aunque sean las más altas autoridades del gobierno. Yo creo que el deber que tenemos es precisamente seguir construyendo propuestas desde una postura crítica de manera permanente, pero también solidaria con el Poder Ejecutivo. Entonces, yo creo que a pesar de las diversidades de opiniones que podemos tener en torno a lo que es el gobierno de Evo Morales y el Poder Ejecutivo, yo creo que no cabe duda de que este Poder Ejecutivo, este gobierno, está llevando a cabo un auténtico proceso de cambio, y que en este sentido mi crítica va desde una posición que se considera como parte de este proceso de cambio también. Entonces, bueno, para ya entrar un poco en la parte analítica de esta presentación, quizás para entender y empezar a caracterizar este proceso de cambio hay que ver cuál es la naturaleza de lo que ha sido la herramienta de este proceso de cambio, es decir, el movimiento al socialismo considerado como instrumento político de las organizaciones